En esta clase vamos a ver algunas nociones de lo que es el conocimiento científico. Lo primero que hay que diferenciar es qué es investigar y qué es desarrollar, qué es un proyecto de investigación y qué es un proyecto de desarrollo. Investigar es producir conocimiento, producir información, mientras que desarrollar es aplicar un conocimiento que ya se tiene. Se sabe algo, pero se necesita es aplicarlo para una necesidad que hay. De esta forma, los problemas en los proyectos de investigación son vacíos en el conocimiento científico, algo que no se sabe, mientras que los problemas de desarrollo son necesidades humanas insatisfechas. Por ejemplo, una población obesa que necesita bajar de peso. Entonces se le aplica un programa de actividad física y dieta para que las personas bajen de peso. No se está descubriendo nuevo conocimiento, sino que se está aplicando el que ya se tiene. Características del conocimiento científico. Definición. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales. Esta es una definición aceptable, buena, y con base en eso entonces vamos a mirar las características del conocimiento científico. Dice, conjunto de conocimientos. Entonces, ahí lo primero es que hay una precisión conceptual. En la ciencia, cada concepto está claramente definido, se sabe a qué se refiere específicamente. Obtenidos mediante la observación, o sea que es un conocimiento objetivo. Es decir, como un objeto externo, todo el mundo lo puede visualizar. ¿Cómo se define objetividad? Como el intento de representar la realidad tal como ella es. Dice intento porque la realidad es tan compleja que es imposible representarla en su totalidad. Ejemplo. La ranitidina ha sido un medicamento para gastritis por décadas. En julio del 2020, Invimal lo retiró del mercado por contener una sustancia nociva para la salud. O sea, científicamente se había visto representado la utilidad del medicamento, pero no la contaminación con esta sustancia. Luego la realidad es tan compleja que la ciencia apenas ve una parte. Quedan muchos otros aspectos por representar. Y el razonamiento, o sea que es racional, lógico. Una cosa implica la otra de una manera secuencial, lógica. Sistemáticamente estructurados, o sea que son sistemáticos. Todos los conceptos están interrelacionados unos con otros. No hay conceptos por ahí sueltos, sino que unos dependen de otros en un verdadero sistema. De los que se deducen principios y leyes generales, o sea que es universal. No interesa para la ciencia lo que le pasa a Pedrito Pérez o a Juanita, sino qué es lo que pasa a nivel mundial con todos o una gran parte de los hombres o de las mujeres o de los músculos. Quieres tener un conocimiento universal. Además de esto, tiene otras características. Por ejemplo, es útil en la relación hombre-naturaleza, es decir, la tecnología. Ahí es útil el conocimiento. Si la persona dice, yo tengo el colesterol alto, ¿cómo hago para bajar ese colesterol? Entonces el colesterol es parte de la naturaleza. ¿Cómo hacemos nosotros para, desde el punto de vista científico, disminuir este colesterol? Entonces es útil para esa relación hombre-naturaleza. Es histórico porque está inmerso en el desarrollo social. Cada que el hombre va
cambiando su forma de pensamiento en sociedad, entonces van apareciendo nuevos conocimientos y esos permiten una aplicación mejor y entonces avanza la tecnología. Entonces es histórico y es falible, puede equivocarse. Este punto es muy importante. Si es falible, si se puede equivocar, porque muchos conocimientos que antes existían y se daban por ciertos, ya se sabe que no es verdad. O sea que la ciencia no es omnisapiente, no es la sapiencia, el conocimiento absoluto, no. No es omnipotente, no es que lo pueda todo. Y sobre todo no asegura la felicidad de las personas. Cuando apareció el método científico y el desarrollo de la ciencia, se pensaba que en la medida en que más desarrollo hubiera en el conocimiento científico, entonces las personas iban a ser más felices y iba a desaparecer toda la tristeza y toda la enfermedad y todo lo malo que hay en el mundo. Pero es evidente que no. No quiere decir que a mayor ciencia, entonces mejor calidad de vida. No, porque hay muchos otros factores que están ahí interviniendo. Bueno, comparemos las características del conocimiento científico con las del conocimiento cotidiano. Este cotidiano, que es el que manejan las personas normalmente en su vida, se caracteriza porque es ambiguo. ¿Cómo así que ambiguo? Ejemplo, depresión. Cuando usted le dice a un amigo, no, es que tengo ¿la depre es qué? Pues que está aburrido, o triste, o cansado, o lo dejó la novia, bueno, cualquier cosa. En cambio, cuando la ciencia dice que tiene un trastorno depresivo mayor, implica que tiene un cuadro mayor de 2 semanas de estado de ánimo deprimido y o anedonia, o sea, incapacidad para sentir placer y disfrutar de las cosas, más 4 de los siguientes, problemas de apetito, problemas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes entonces que los conceptos en ciencia son claramente definidos, mientras que el conocimiento cotidiano es ambiguo. Para una persona quiere decir una cosa y para otra, otra. Objetivo, mientras que el conocimiento cotidiano es subjetivo. Ejemplo, un helado. En la vida cotidiana uno dice, ay, qué rico este helado, como está de bueno. Listo, es lo que uno está sintiendo, lo que a uno le parece. Mientras que la ciencia diría el exceso de azúcar y grasa saturada que predispone a enfermedades no transmisibles como etcétera. Entonces miren que es muy diferente, es algo objetivo en contraste con el conocimiento subjetivo del conocimiento cotidiano. Intuitivo, ¿cómo así? Ejemplo, esta persona, ese tipo no me gusta, yo creo que es mejor cuidarse de él. Es algo intuitivo, ¿por qué? No sé, pero hay algo que no me agrada. En cambio, desde el punto de vista científico, lo que se miraría es que tiene una especialización en tal cosa, tiene tantos años de experiencia, eso es algo racional, lógico. El conocimiento científico es sistemático, o sea, todos los conceptos están interrelacionados, mientras que nuestro conocimiento cotidiano es fragmentado. Sabemos de algunas cosas, de otras no. Uno ve una mazorca y dice, pues se le quita el capacho y se hace, se le pone mantequillita con sal por encima y queda muy rico, ¿cierto? Esa es nuestra experiencia de qué es la mazorca o cómo se hace una mazorca. Mientras que el sistemático dice, el maíz es una gramínea. Entonces hay que comenzar a pensar, gramínea, ¿eso qué es? Entonces eso hace relación a la clasificación general de los vegetales. Originaria de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Mesoamérica, ¿eso qué es? Entonces ahí tiene que ver con todo lo que es geografía, especialmente los olmecas y los mayas. ¿Quiénes fueron esos? Entonces ahí está toda la parte de la historia. Entonces vemos cómo en el conocimiento científico todos los conceptos están interrelacionados. Universal versus particular. Ejemplo,
A mí me interesa saber cómo es mi novia, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo hay que tratarla a mi novia. Claro. En cambio, el conocimiento científico le interesa es cómo son las mujeres colombianas, por qué se caracterizan, en qué se diferencian las mujeres colombianas de otras mujeres a nivel mundial. Es algo universal. El conocimiento cotidiano, como ustedes van adivinando, es también muy útil. O sea, el conocimiento científico es muy útil en esa relación hombre-naturaleza, pero no es el único conocimiento. Necesitamos de otros, como el conocimiento cotidiano. Si usted va a aplicar el método científico para comer, entonces usted diría, listo, entonces primero tengo que hacer una extensión de 85 grados, después hacer una flexión de los dedos para agarrar la cuchara, después, mejor dicho, no come. ¿Uno qué hace? No, mano, coja la cuchara y arranque. Claro. Entonces, el conocimiento científico y el cotidiano tiene cada uno su campo de acción. Histórico también porque depende de cómo ha vivido uno y cómo es el medio social que lo rodea para tener un tipo de conocimiento u otro. Cada cultura es diferente y obviamente también es falible, pero es que la ciencia también. Entonces no es que el conocimiento cotidiano no tenga ninguna importancia, sino el científico, porque es que los dos se equivocan. Entonces cada uno en su lugar. Igualmente hay otros tipos de conocimiento. La ciencia, como acabamos de ver, estudia lo que puede ser observado, percibido por los sentidos. Entonces la fuente de información es el método científico, que tiene que ver con los sentidos y la razón. Entonces, los sentidos que puedo percibir y cómo organizo o cómo pienso eso que yo estoy percibiendo para asegurarme que sea objetivo, que corresponda con la realidad, que tenga lógica, que se relacione con los otros conceptos, etcétera. Todo lo que acabamos de ver, que es el método científico que está basado en lo que se percibe y en el razonamiento sobre eso que se percibe. En cambio, la filosofía y la religión estudia lo que no puede ser observado ni percibido. En la filosofía es la razón trascendental, los principios últimos de las cosas, como ya vamos a explicar. Y en la religión básicamente es la revelación, lo que Dios, para los que creen, cada uno en su religión, ha revelado a los hombres a través de determinadas personas. Filosofía, ejemplo. George Berkeley, este filósofo propuso que la materia no existía, que solo existían espíritus puros, Dios y nosotros. Entonces, Dios nos envía sensaciones visuales, auditivas, olfativas, kinestésicas, y nosotros por eso creemos que existe una realidad afuera de nosotros. Pero no es cierto, solo son sensaciones, dice este filósofo. El punto es que no hay forma de saber si esto es cierto o es falso. No hay forma. Uno, ¿por qué piensa que esta mesa que yo tengo delante de mí existe? Pues porque la veo, sensación. La siento, sensación. La alcanzo a olfatear, sensación, etcétera. Son puras sensaciones. No hay forma de saber si hay algo más allá de las sensaciones. Nos toca creer que la realidad existe o que no existe, pero es una mera creencia. O sea, los materialistas también son creyentes. Los materialistas creen que la materia existe y los que creen en Dios creen que Dios existe, pero ambos son creyentes. La ciencia parte entonces del principio de que la realidad existe, pero no lo puede comprobar, se sale de sus manos. Es un principio último que entonces entra dentro de la filosofía. Queda entonces por fuera de la ciencia y dentro de la filosofía. Religión, ejemplo de religión. ¿Existe un ser superior que creó el universo? La ciencia no puede negarlo ni afirmarlo. Se sale de sus límites, se sale de lo que la ciencia es capaz de hacer.
Pero la religión y la ciencia comienzan a tener relaciones. La ciencia ha encontrado que el universo comenzó con la gran explosión que ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Por ejemplo, antes no había nada, ni materia, ni energía. Pues como de la nada no puede salir nada, entonces tuvo que existir antes un ser increíblemente poderoso que le dio origen al universo. No hay otra opción, porque de la nada no puede salir nada. Entonces de pronto uno comienza a mirar ciencia y religión y hay muchos puntos de contacto. Uno de la Biblia. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco. Muchas personas se han reído de esto durante muchos años. Después Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que volviera otra vez a la normalidad, con lo cual mató a todo el ejército del faraón. Pero fijémonos que en la Biblia no dice Mar Rojo, que tiene entre 500 y 2.000 metros de profundidad, sino que dice Yam Suf, que quiere decir mar de cañas, que puede hacer referencia a las lagunas que se encuentran al norte del Mar Rojo. Ahí en la figura ustedes ven el Mar Rojo gigantesco abajo a la derecha, pero más hacia arriba, entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, hay una serie de lagunas. Carl Drews, ingeniero del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, demostró que pudo haber sido en el lago Tanis, de 4 kilómetros de ancho. Encontró que es un hecho que cuando el viento es superior a unos 100 kilómetros por hora, lo que ocurre rarísimas veces, se seca una franja y se puede cruzar a pie. La última vez que esto ocurrió fue en 1882. Y ahí hizo una simulación por computador. Ustedes pueden ver ahí la franja. Viene el viento fuerte, hace que el agua se corra y queda una franja de tierra donde se podría pasar de un lado al otro. Cesa el viento, se devuelve el agua y otra vez queda inundado, que corresponde exactamente a lo que aparece en la Biblia. Pasemos ahora al proceso de investigación. Momentos. Se dice momentos y no etapas porque no es que se acabó una etapa y sigue otra, sino que hay un momento, sigue el otro, pero uno se puede volver, adelantar, volver al inicial. Hay un continuo movimiento hacia adelante y hacia atrás. El primer momento es el momento teórico inicial en que se define qué se quiere investigar. ¿Qué se quiere averiguar? ¿Qué es lo que no se sabe que yo quiero conocer? O sea, la pregunta-problema. Ese es el principio. Si uno va a investigar, lo primero que tiene que definir es cuál es la pregunta-problema. Entonces, averiguar qué no se sabe, qué yo quiero averiguar. ¿Cuál es el vacío en el conocimiento que yo quiero llenar? ¿Cuál es la pregunta-problema? Hay que buscar mucha información para poder definir la pregunta-problema, porque puede ser que yo no lo sepa, pero que en la ciencia universal ya se tenga la respuesta a esa pregunta. Ejemplo, ¿cómo disminuir el porcentaje graso en sobrepeso? Trotando, con aeróbicos, halterofilia, todos sirven, ninguno sirve. ¿Qué se sabe y qué falta por averiguar? Entonces es necesario ir a la literatura científica para poder averiguar esto. Normalmente las personas entran a Google y tratan de buscar y esto no sirve. En Google, cualquier persona que estaba a las 3 de la mañana con insomnio, se para, se pone en el computador y pone cualquier babosada. Eso no tiene ningún rigor, ningún peso, ninguna objetividad, ninguna base científica. Entonces, no sirve.
¿Qué sí sirve? Google Académico, bases de datos de una universidad. Para este Google Académico pondré otro tutorial en el cual ustedes pueden mirar cómo se hace para buscarlo en forma adecuada. En Google normal se podría buscar adicionando la palabra PDF o libros en Google, pero hay que estar seguros de que lo que se encuentre, el documento o el libro, tenga un reconocimiento académico, es decir, sea publicado o escrito, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, por una universidad, ¿cierto? O por una persona que tenga un doctorado, que tenga mucha investigación y conocimiento sobre un tema, entonces uno le puede creer. Pero si lo escribió Pedrito Pérez, que nadie sabe quién es, eso no sirve. Después viene el momento metodológico, cómo se va a averiguar eso que yo tengo en mente, el momento técnico, cómo se recogerá la información y el momento teórico final, el análisis de los datos y la discusión, que es qué nuevo conocimiento finalmente se produjo a partir de mi investigación, que es la parte final y más importante de todo. Tarea: identifique una pregunta problema, o sea, un vacío en el conocimiento, algo que no se sepa, pero usted quiere averiguar. ¿Con base en qué identificar esa pregunta problema? Los conocimientos y experiencia que ya tiene, porque es más fácil si se conoce el tema. Las inquietudes que le han surgido durante sus estudios, porque es mejor si es algo que a usted le interesa, le intriga, quiere averiguar. Y 3, lo que tiene pensado trabajar en el futuro, porque aprenderá mucho sobre ese tema, entonces esto le aportará a su trabajo futuro. Con mucho gusto. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.